La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando del plan de Dios. Hay dos caminos, dos puertas. Está la puerta angosta y el camino angosto. Ambos, puerta y camino, conducen a la eternidad de paz, de alegría, de libertad, de gozo, de una vida 100% incorruptible, 100% inmortal. El otro camino que tiene una puerta tan ancha, entran millones de almas y van por ahí, pero el final de ese camino es muerte, donde el dolor es espantoso y terrible para muchos. Algunos están pasando crisis espantosas, que no tienen paz, aunque tienen carros del año, carros 0 millas, de gran lujo, de grandes precios, pero no tienen paz, aunque tienen bodegas llenas, cargadas de billetes, pero no tienen paz. Por lo tanto, Dios que les ha creado tiene ese plan lindo para salvarles, y es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en Él tiene acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, Dios dice a cada individuo: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero la respuesta de muchos, dice el versículo de Jeremías 6, verso 16, mas no andaremos. Pero a pesar de todo ese insulto que dicen no andaremos, es decir, no aceptamos andar por el camino que nos conduce la felicidad. No queremos que nuestras almas tengan descanso. Vamos a seguir con nuestras almas cansadas en el pecado. Mas el Dios Todopoderoso insiste llamándolos con grande misericordia y les dice en Isaías capítulo 1, verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Jesús dice claramente: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El plan de Dios ciertamente es glorioso, es sublime, es perfecto para que el hombre sea feliz, para que el hombre se sienta dichoso y que tenga completamente un corazón transformado, hecho nuevo por el poder de Dios. Una mente limpiada con pensamientos preciosos, con pensamientos que lo llevan de triunfo en triunfo. Ahora, el plan de Dios para salvar al hombre, como dije, es Jesucristo. Él es divino. Por él todas las cosas que existen, visibles o invisibles, han sido creadas por él. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es totalmente divino. Debemos creer con firmeza de corazón en él. Él tiene todo el poder para hacer los cambios perfectos, gloriosos en nuestra propia vida. Para eso él abandonó el cielo y se vino a morar entre los mortales por 33 años y medio. Él anduvo en esta tierra, pero se ocupó especialmente de 3 años y medio que recorría ciudad por ciudad y aldea por aldea, predicando y anunciando el reino de Dios que se había acercado, llamándolos al arrepentimiento. Ahora, este Cristo, nos dice Juan, que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el verbo era Dios. Lo presenta así el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 1. Pero al mismo tiempo, dice Juan respecto de Jesucristo, este era en el principio con Dios, ya existía. Es decir, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es eterno, Él es el primero y es el último, Él es alfa y omega, principio y fin. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dando a entender que el único que ha ejecutado todo lo que vemos y lo que no vemos es Jesucristo. Aunque el Padre Celestial diseñó todas las cosas, pero el Hijo las ejecutó. Ahora, en el Hijo estaba la vida y existe la vida porque Él es alma vivificante, dice Pablo en la carta primera de Corintios capítulo 15. Porque existen dos Adanes, el Adán terrenal y el Adán celestial. El Adán terrenal ciertamente es de la tierra, pero el Adán que vino del cielo pertenece al cielo y es permanente. Ahora, el primer Adán que es de la tierra es alma viviente, mientras que Cristo es alma vivificante. Todo aquel que viene a Cristo, la muerte espiritual desaparece de esa persona y llega a tener la dicha, la esperanza, el consuelo, la vida de parte de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora bien, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora bien, vemos a la luz de las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero, según Juan capítulo 1, verso 18, dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos ciertamente que Jesucristo conoce perfectamente a su Padre y su Padre perfectamente conoce a su Hijo, porque Él lo creó. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras y debemos pensar completamente en esa potencia gloriosa que nos habla respecto a Jesucristo. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, dice el apóstol que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen, es decir, la fotografía del mismo Dios creador también de todas las cosas. Y por lo tanto, Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Vemos en este interesante pasaje que nos enseña que Jesús es el creador de todas las cosas, según el verso 16, Colosenses capítulo 1, verso 16. Aunque en el programa anterior yo mencionaba estos pasajes, pero los vuelvo a tomar para que usted vea los propósitos de Dios en salvar al hombre. Estoy presentando al Hijo de Dios tal como está en las Escrituras, como el único y suficiente Salvador, porque Él tiene todo el poder, la capacidad de parte de Dios de perdonar pecados, limpiarlos completamente los corazones, las almas, las mentes de todo individuo. Él es la imagen, por lo tanto, del Dios invisible, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido hecho por la mano perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, cuán importante es que entendamos que en esta gracia que Dios planificó ciertamente de salvarnos, nos ha dado el regalo más glorioso, más excelso y con toda la capacidad
de potencia para perdonar, para salvar, para restaurar y para dar vida. Entonces, como dije al principio, Cristo es el creador de todas las cosas, sean visibles o invisibles. En este caso, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo esto fue creado por medio de Cristo y para Él. Y por lo tanto, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza también de la iglesia, de la muchedumbre de millones de salvados que vemos a través de las pantallas de la televisión. Vemos millones de millones. Solo Asamblea de Dios tiene 67 millones de gente salvadas, sin contar bautistas, presbiterianos, luteranos, Príncipe de Paz, Llamadas Final, las iglesias Ebenezer y otras multitud de iglesias cristianas. Esto quiere decir que son cientos y cientos ya de millones de gente salvadas. Cristo es la cabeza de esa multitud de creyentes que Él mismo compró y lavó con su linda y preciosa sangre. Entonces, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aunque cuando hablamos sobre este pasaje, ya han habido personas que murieron y resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero en cuanto a Jesús, Él se levantó para tener una vida incorruptible y una vida inmortal por todos los siglos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, porque Jesucristo es tan sumiso y está atento a cada palabra que suelta el Padre. Ahora bien, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. En otro tiempo éramos extraños, y no solamente extraños, éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero Dios se propuso en su plan de su buena voluntad, de su gran misericordia, en ese plan de salvación, reconciliarnos. En vez de ir nosotros a pedir perdón, ciertamente Él nos conquistó en su amor y en su bondad para decirnos: les perdono, los limpio. Por supuesto que el hombre debe de abrir su boca, su corazón y decirle a Dios: yo estoy aquí, he pecado, te he fallado, he hecho cosas que no agradan en ningún momento tu corazón, pero me arrepiento haber vivido pecando, me arrepiento de haberte ofendido, me siento avergonzado de haberte ofendido. Perdóname, límpiame. Con tu ayuda seré una persona nueva, pura, limpia, consagrada a ti. A partir de ese instante, Dios extiende su misericordia y nos hace reconciliar con Él. Nos perdona, nos limpia y nos hace sus amigos, y Él es nuestro amigo. Ahora, en su cuerpo de carne, Cristo Jesús, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, que Él se propuso a dar su propia vida para que usted y yo tengamos vida. Y Él lo hizo a través de su cuerpo de carne. Por eso tomó ese cuerpo humano para ir a la cruz y destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y conquistar la vida, sacar a la luz la vida y garantizarnos la vida eterna a través especialmente de su resurrección.
es decir, de su muerte y resurrección. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esto? Comprarnos, que es redimirnos, y presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él mismo. Ese es el gran propósito. Es decir, que el Señor ha ejecutado una gran salvación para todos los que creamos en Él. Ahora, vemos otras citas más. En estas citas más que quiero presentarles, por ejemplo, en Tito 2:12 nos dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa manera de vivir. Quiero recalcar el pasaje bíblico. Una vez que usted y yo somos perdonados, una vez que ya alcanzamos la limpieza, que ya el Señor nos restauró, nos amistó con Dios nuestro Padre y consigo mismo, entonces debemos enseñarnos, es decir, equiparnos a través de las enseñanzas bíblicas para que tengamos la capacidad de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que podamos vivir en este siglo sobria y justa y piadosamente. Él nos da la capacidad para ello. ¿Por qué es necesario que vivamos completamente renunciando a la impiedad, a toda clase de impiedad? Es decir, a toda clase de pecado, a toda perversidad. Vivamos en plenitud de consagración para Dios. Debemos también renunciar a todos los deseos mundanos, pero también debemos anhelar vivir en este siglo bien parados, bien templados, sobrio y justa y piadosamente para la honra del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se ha propuesto manifestarse al mundo. Todo ojo le verá. Todos le verán, aun los que le traspasaron. Y esto acontecerá ciertamente al final de la gran tribulación que se va a manifestar. Pero los que nos hemos consagrado y estamos consagrándonos, esperamos el día más grande y glorioso antes de la tribulación, que es el rapto de la iglesia, para recibir a Cristo en los aires y estar con Él para siempre. Ahora, puedo decirles con certeza, debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada. Es bienaventurada, es decir, dichosa, porque es la manifestación más grande del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los millones de muertos en Cristo Jesús resucitarán incorruptibles para vivir vida inmortalizada. Los que estemos vivos seremos transformados en un pispiliar, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Para qué? Para salir al encuentro con los resucitados, a recibir ciertamente a nuestro Salvador en los aires. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra siendo la imagen del Dios invisible, con el propósito de salvar, de redimir, de transformar, de embellecer, de dar vida abundante. Él mismo lo dice en Juan 10:10, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero, ¿por qué vino Jesús? Miremos la causa principal por qué vino Jesús. Vino a salvarnos. Esa es la causa principal. Estábamos cautivos y encegados.
es decir, cegados por el mismo diablo, haciendo cosas que no convienen. Segundo de Corintios 4:4, el apóstol Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, por lo tanto, lo envió para resplandecer con la verdad, porque Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí y me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa era nuestra condición. El Dios de este siglo nos había cerrado el entendimiento, nos había puesto incredulidad terrible, pero cuando oímos la verdad y la creímos y recibimos esa verdad, nuestra vida recobró totalmente la vida. Es decir, nuestro ser recobró la vida que es en Dios a través de Jesucristo. Porque dice las Escrituras, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ese era el lema de Satanás, los propósitos de Satanás. Pero el propósito de Dios era quitar la fenda de incredulidad, la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la cojera espiritual, y que nos abrió el entendimiento. Y una vez que se nos abre el entendimiento con esa luz tan esplendorosa de nuestro Señor Jesucristo, con la verdad, comenzamos a rechazar y a deshacernos de aquello que es ficticio, de lo que es vano, hueco, vacío, de aquello que no da vida, no da esperanza. Creíamos en tantos dioses hechos por las manos de los hombres, pintados por los hombres. Pero una vez que esa luz preciosa de la verdad entró, penetró en nuestro corazón y en nuestra mente, desechamos toda esa clase de basura. Hoy tenemos la verdad, que es Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Que quede claro, Jesús, el Hijo de Dios, fue coronado con la gloria y el honor de Dios por su muerte y resurrección. Una vez que Él cumplió con el deber de salvarnos, de redimirnos, ciertamente vino la glorificación de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero van a ser sujetadas todas las cosas. Ahora, según el pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y se refiere a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Era un poco menor que los ángeles cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pero coronado de gloria, coronado de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos y para que todos gustásemos la vida abundante y preciosa que es en Cristo Jesús. Según Hebreos capítulo 2, verso 10, porque convenía, dice el apóstol, que aquel por cuya causa todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de ellos. Porque el que santifica, ciertamente de uno son todos, por lo cual no se avergüenza Jesucristo de llamarse hermano o de llamarnos hermanos.
hasta dónde llega la humildad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no solamente Señor y Dios y Salvador de nuestras vidas, sino que Él se presenta como nuestro hermanito. Entonces, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Según la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, que nuestra vida antes de venir a Cristo, practicábamos la vida, pero era vana, sin sentido, sin fundamento, sin valor. Pero una vez que venimos a Cristo Jesús, agarró fundamento. Ese fundamento es Cristo. Ese fundamento son las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Ese es el gran fundamento donde estamos bien fundados en las enseñanzas proféticas y apostólicas. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que recibimos lo especial, lo incorruptible, lo inmortal, lo glorioso, lo excelso, por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Según esta carta, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, así se ofreció. Y este es el correcto camino que Dios ofrece para el hombre. Se llama Cristo Jesús. Este camino no es una vereda, no es una simple calle, es una persona. Esa persona se llama Cristo Jesús, Hijo de Dios. Por eso, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, a través de eso logramos ser participantes de las bendiciones supremas. Este Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos postreros tiempos por amor de nosotros, para que creamos, le sirvamos y le honremos por todos los siglos de los siglos. Y habiendo entonces purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido de ninguna manera, amaos unos a otros ahora entrañablemente con corazón puro. ¿Por qué? Porque ya hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, quiero agradecerles una vez más. Les aprecio con mucho cariño por estar atento a estos preciosos estudios y los esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será un gran placer recibirles. Quiero interceder por usted, Padre glorioso. Una vez más agradecemos la gentileza de tu misericordia, la gracia que has extendido en el favor de nuestras vidas, pero también, Señor, por aquellos que hoy han sido tocados poderosamente a través de la palabra y que están dispuestos a amarte y a servirte. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.